Millonario casi atropella a una florista, se enamora y le propone 24 horas para cumplir todos sus sueños. Alejandro Medina manejaba su lujoso automóvil por las calles bulliciosas de Santiago con la seguridad y el desenfado que lo caracterizaban. Acostumbrado a moverse entre las avenidas de la ciudad sin obstáculos, apenas prestaba atención a los peatones, enfocado en sus propios pensamientos sobre el negocio que estaba a punto de cerrar. Sin embargo, en una fracción de segundo, su atención fue sacudida. Allí, justo en medio de la calle, una joven se encontraba caminando con la mirada perdida, como si no escuchara el frenético bullicio que la rodeaba. Con una reacción rápida, Alejandro frenó en seco, provocando un rechinido que atrajo la mirada de los transeúntes. Su corazón dio un vuelco al ver a la mujer a escasos centímetros del parachoques. La escena, tensa e inesperada, lo dejó sin palabras. La joven no parecía asustada, en cambio, tenía los ojos llenos de una tristeza insondable, como si su mente estuviera atrapada en un lugar lejano. Alejandro sintió una oleada de preocupación y curiosidad. ¿Qué la mantenía tan distraída como para poner su propia vida en peligro? Bajó la ventana del automóvil y le habló con una mezcla de preocupación y asombro. ¿Estás bien?, preguntó, sin poder ocultar el tono de alarma en su voz. La joven, que se había quedado estática, lo miró finalmente, como si recién se diera cuenta de la situación. Parpadeó varias veces, como volviendo al presente, y con voz suave y algo temblorosa, respondió. Sí, perdón, estaba distraída, dijo ella, tratando de esbozar una débil sonrisa de disculpa. Alejandro notó que algo en su expresión parecía roto. Los ojos de la mujer, oscuros y profundos, reflejaban una tristeza tan intensa que lo incomodaba, como si hubiera una historia de dolor detrás de esa mirada. Sin pensarlo mucho, impulsado por una extraña sensación de familiaridad, le ofreció. ¿Por qué no me permites invitarte a un café? Te ves como si necesitaras un momento para respirar. Y después de este susto, creo que ambos lo necesitamos. Ella lo miró con sorpresa, vacilante. No era común que un extraño le ofreciera un café, y menos alguien con el porte de Alejandro, un hombre claramente acostumbrado a un mundo muy distinto del suyo. Aún así, había algo en el que la tranquilizaba, quizás la sinceridad en su rostro, o el modo en que su tono se suavizó al hablarle. No quisiera molestar, murmuró ella, sin saber cómo responder. No es ninguna molestia, en serio. Creo que hasta me haría bien una pausa, replicó él con una leve sonrisa, dejando entrever un lado menos rígido de su personalidad. Además, casi te atropello, sería lo mínimo que puedo hacer para compensarlo, ¿no? Ella titubeó, pero al final asintió, quizás porque, en el fondo, necesitaba distraerse de la tormenta de pensamientos que la acechaba. Alejandro rápidamente estacionó el auto en la esquina y le hizo una señal para que lo acompañara hasta una pequeña cafetería cercana. Un lugar con mesas de madera y grandes ventanales que invitaban a perderse en la vista de la ciudad. Una vez dentro, se acomodaron en una mesa junto a la ventana. Alejandro observó cómo ella parecía desorientada, como si estuviera en un sueño del que aún no había despertado. Sintió un impulso de protegerla, una necesidad extraña que no lograba entender. ¿Quieres un espresso? ¿O tal vez algo más suave?, preguntó él, intentando romper el hielo. Un té estaría bien, gracias, respondió ella con voz baja, mirando las manos entrelazadas sobre la mesa. Mientras esperaban, Alejandro la miró con detenimiento, intrigado. Su vestimenta era sencilla, pero de algún modo había una gracia natural en ella, un aura que parecía llenarlo todo a su alrededor. Cuando llegó el té, ella lo tomó entre las manos y suspiró, como si el calor de la taza la trajera de vuelta al presente. Bueno, casi no te conozco, dijo él, con una sonrisa cálida. Me llamo Alejandro. ¿Y tú? Camila, respondió ella suavemente, levantando la vista por primera vez con una tímida sonrisa. Trabajo como florista, en un puesto no muy lejos de aquí. Camila, la florista, repitió él, saboreando el nombre, como si quisiera grabarlo en su memoria. Suena encantador. Camila sonrió,
pero su mirada volvió a perderse, como si algo la atormentara desde lo más profundo de su ser. Alejandro, incapaz de contener su curiosidad, decidió arriesgarse a preguntar. «Perdona si soy indiscreto, pero, ¿te ocurre algo? Digo, pareces, no sé, como si llevaras un peso muy grande encima». Ella dudó por un instante, como si estuviera debatiendo si abrirse con aquel desconocido. Finalmente, murmuró. «Digamos que la vida a veces da giros inesperados», respondió, con una amargura sutil que no escapó a Alejandro. La respuesta de Camila dejó a Alejandro pensativo. Sentía que había mucho más detrás de esas palabras, algo que ella no estaba dispuesta a compartir, o al menos no aún. Decidido a entender lo que se ocultaba en esa tristeza, Alejandro sabía que no dejaría que el misterio terminara ahí. Mientras la conversación continuaba en la pequeña cafetería, Alejandro no podía evitar notar la fragilidad en los gestos de Camila. Su postura era delicada, casi como si estuviera protegiéndose de algo invisible, y sus ojos, aunque intentaban sostener la mirada de Alejandro, parecían siempre ausentes, escapando a un lugar lejano y oscuro. Había algo en su expresión, un dolor que ella trataba de disimular, pero que se filtraba en cada silencio y en cada pausa. Camila intentaba mantener la conversación ligera, pero cada vez que Alejandro hacía una pregunta personal, ella bajaba la mirada o respondía con vaguedades. No era solo timidez, Alejandro podía sentir que había algo más profundo y oscuro detrás de su silencio, algo que ella se esforzaba por ocultar. «Así que, trabajas como florista», comentó Alejandro, buscando romper el hielo, o quizás simplemente darle a ella una oportunidad para hablar sobre algo que la hiciera sentir cómoda. «Sí, me gusta trabajar con flores», respondió Camila, esbozando una sonrisa débil mientras giraba la taza de té entre las manos. «Las flores tienen una manera de recordarnos lo efímera que es la vida. Cada día llegan flores frescas y cada día algunas se marchitan». La respuesta de Camila dejó a Alejandro intrigado. Había un tono de melancolía en sus palabras, un eco de algo que ella misma parecía no querer decir en voz alta. Aprovechando la pausa, él decidió acercarse un poco más, inclinándose hacia ella con un gesto de interés genuino. «¿Sabes? No puedo evitar sentir que hablas como si estuvieras viendo la vida desde una perspectiva diferente», dijo, con voz suave, sin querer asustarla. Camila levantó la mirada y lo miró directamente a los ojos, como si estuviera evaluando si podía confiar en él o no. Durante un instante, Alejandro pensó que ella iba a decir algo importante, que iba a abrirle una puerta a su verdadero ser. Pero entonces ella parpadeó, y su expresión volvió a endurecerse. «A veces, solo me pregunto si he hecho lo suficiente con mi vida», respondió finalmente, en voz baja. «Si he aprovechado realmente el tiempo que tengo». «¿No te ha pasado?», preguntó ella, desviando la conversación hacia él, claramente intentando evadir sus propias emociones. Alejandro asintió, sin dejar de observarla. Sabía que ella estaba escondiendo algo, pero no quería presionarla, al menos no todavía. «Bueno, supongo que todos nos hacemos esa pregunta alguna vez», respondió él. «En mi caso, creo que me he pasado demasiado tiempo en el trabajo, pensando que era lo único que importaba». Sonrió, en parte para aligerar el momento, en parte porque era la verdad. «Pero últimamente he empezado a cuestionarme si todo lo que hago realmente tiene sentido». Camila esbozó una sonrisa comprensiva y asintió, pero Alejandro pudo ver una chispa de tristeza en sus ojos. Por un momento, pensó en hacerle una pregunta más directa, en confrontarla con lo que percibía. Sin embargo, la delicadeza con la que ella evadía cada intento de acercarse le hacía pensar que debía esperar, que en algún momento, tal vez, ella misma le revelaría su verdad. «A veces», murmuró ella, con voz casi inaudible. «A veces siento que he dejado muchos sueños sin cumplir». La confesión tomó a Alejandro por sorpresa. Aunque era una frase sencilla, el tono de su voz le dio un peso diferente, un peso que él reconoció de inmediato. Se quedó en silencio unos segundos, esperando que ella continuara, pero Camila mantuvo su mirada fija en la taza de té, como si estuviera atrapada en un recuerdo doloroso. «¿Y qué clase de sueños?», preguntó él, rompiendo el silencio con suavidad.
No tienes que contarme si no quieres, pero, si deseas hablar, estoy aquí. Camila dudó, y por un segundo Alejandro pensó que iba a evadirlo nuevamente. Sin embargo, tras un suspiro, comenzó a hablar, aunque de manera vaga, como si no quisiera que él entendiera del todo. No sé. Siempre pensé que tendría tiempo. Tiempo para hacer algo grande, algo significativo. Se detuvo, apretando los labios, como si estuviera luchando contra una emoción que amenazaba con desbordarse. Pero, últimamente he comenzado a sentir que el tiempo se escapa, que mis oportunidades se desvanecen. Alejandro la miraba sin apartar la vista, atrapado por la intensidad de sus palabras. Había algo en la manera en que ella hablaba de la vida y el tiempo que le resultaba inquietante, como si esa melancolía tuviera raíces profundas que no quería desenterrar. Camila, dijo él, tras una pausa. Creo que entiendo lo que dices. Y, no sé si te sirva, pero creo que hay tiempo. Siempre hay tiempo para cumplir los sueños, aunque sean pequeños. Ella esbozó una sonrisa triste, agradecida por su intento de consuelo, pero él pudo ver que no estaba convencida. Sin saber qué más decir, Alejandro extendió la mano y la colocó sobre la mesa, cerca de la de ella, en un gesto de cercanía. Quizá podamos empezar por hoy, propuso él, en un tono suave y calmado. Quizá podamos cumplir alguno de esos sueños pendientes. Algo pequeño, o algo grande, no importa. Pero solo si tú quieres. Camila lo miró, sorprendida, y durante un instante la duda se reflejó en sus ojos. Parecía debatirse entre aceptar o rechazar la propuesta, como si temiera permitir que él entrara en su vida. Finalmente, tras unos segundos de vacilación, asintió, dejando escapar un suspiro que pareció liberar algo de la tensión que llevaba dentro. Tal vez tengas razón, Alejandro, respondió ella, con un hilo de voz. Quizá, aún hay tiempo para algunas cosas. La respuesta de Camila dejó a Alejandro con una mezcla de alivio y curiosidad. Sabía que ella aún no le había revelado todo, pero algo en su tono le hizo sentir que este era solo el comienzo. Sin saber lo que el futuro les deparaba, Alejandro decidió aprovechar el momento, decidido a entender lo que se ocultaba tras la tristeza de esa mirada. Mientras el silencio se instalaba en la mesa, Alejandro observaba cada gesto de Camila, su expresión reservada y el leve temblor de sus manos al sostener la taza. Algo en ella despertaba en él una urgencia desconocida, una necesidad de romper esa barrera invisible que la envolvía en tristeza. La idea surgió de pronto, sin que siquiera él mismo la hubiera planeado. No era el tipo de hombre impulsivo, pero en ese momento, sintió que estaba a punto de hacer algo importante, quizá incluso necesario. Camila, dijo, inclinándose hacia ella y bajando la voz como si le estuviera confiando un secreto. No puedo explicar por qué, pero siento que este día no debería ser como cualquier otro para ti. Ella lo miró, con sorpresa y un dejo de desconfianza, pero Alejandro notó un brillo de curiosidad en sus ojos. No sabía si lo que iba a decir resultaría extraño o fuera de lugar, pero estaba dispuesto a arriesgarse. ¿Qué te parece si hacemos algo completamente inesperado?, propuso él, con una leve sonrisa que intentaba transmitir calma y seguridad. Camila parpadeó, desconcertada, y Alejandro continuó antes de que pudiera responder. Quiero proponerte algo un poco loco, quizá, admitió, pasándose una mano por el cabello, nervioso. ¿Qué me dirías si te ofrezco ayudarte a cumplir 5 de tus sueños? Hoy, en estas próximas 24 horas. Ella abrió los ojos sorprendida, claramente confundida, y por un momento, pareció considerar que él estaba bromeando. Sin embargo, al ver la seriedad en el rostro de Alejandro, comprendió que hablaba en serio. ¿5 sueños?, repitió ella en voz baja, casi para sí misma, como si la propuesta le resultara difícil de procesar. Sí, 5, afirmó Alejandro con convicción, sus ojos fijos en los de ella. No me importa cuán complicado sea, tengo los medios para hacerlo. Solo necesito que me digas cuáles son esos sueños, y me comprometo a hacerlos realidad hoy mismo. Camila permaneció en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Por su mente cruzaron imágenes de cosas que siempre había deseado hacer, pero que, por una razón u otra, había postergado. Sin embargo,
una parte de ella dudaba, no quería que Alejandro descubriera la verdadera razón de su urgencia, esa sombra oscura que la perseguía desde hacía días. Alejandro, no sé, comenzó a decir, tratando de buscar las palabras adecuadas. Es una propuesta muy generosa, pero no sé si debería aceptarla. Alejandro sonrió, inclinándose un poco más hacia ella, con una calidez que logró desarmarla. Camila, quiero que pienses en esto como un día especial, un día para hacer cosas que quizá nunca te habías permitido hacer, dijo, con una mirada sincera. Sé que no nos conocemos mucho, pero quiero que confíes en mí. Y si hay algo en tu vida que siempre has querido hacer y no has tenido la oportunidad, creo que hoy es el día perfecto para hacerlo. Ella bajó la mirada, pensativa. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente, y aunque una parte de ella intentaba resistirse, otra, aquella que anhelaba romper las barreras que la limitaban, sentía que debía aceptar. Quizá, pensó, podría ser una forma de sentirse libre por última vez, de vivir sin preocupaciones aunque fuera solo por un día. De acuerdo, murmuró finalmente, levantando la vista para encontrarse con los ojos de Alejandro. Acepto tu propuesta, Alejandro. Pero, te advierto que no sé si mis sueños sean tan emocionantes como imaginas. Alejandro sonrió, satisfecho de haber logrado que aceptara. No importa lo que sean, Camila, respondió, con un tono de voz bajo y tranquilo. Hoy es tu día, y quiero que lo vivas plenamente. Sin reservas. Camila esbozó una pequeña sonrisa, algo que Alejandro notó con alegría, como si fuera la señal de que había logrado tocar algo profundo dentro de ella. Durante un instante, ambos se quedaron en silencio, como si en ese espacio compartido se revelaran mutuamente algo que las palabras no podían expresar. Entonces, dime, ¿por dónde empezamos? Preguntó él, entrelazando sus dedos sobre la mesa y esperando su respuesta con una mezcla de expectativa y entusiasmo. Camila se tomó un momento, visiblemente emocionada pero también algo temerosa. Respiró hondo antes de responder, dejando que las ideas empezaran a formarse en su mente. Bueno, comenzó, casi titubeando. Hay algo que siempre he querido hacer, pero nunca me atreví. Quisiera ver el amanecer desde las alturas, en un lugar donde pueda sentir la libertad de verdad. No sé si suena raro, pero es algo que siempre he soñado. Alejandro asintió, tomando nota mentalmente y formulando un plan inmediato. No suena raro en absoluto, respondió él, con una sonrisa llena de confianza. De hecho, sé exactamente cómo podríamos hacerlo. Pero antes, hizo una pausa y la miró con una intensidad que la desarmó. Quiero que recuerdes que hoy puedes pedirme lo que sea. No tienes que limitarte. Camila sintió una punzada en el pecho. Las palabras de Alejandro eran una invitación a soltar todas las ataduras, a dejar ir los miedos, y aunque una parte de ella temía revelarse demasiado, sintió que este momento, esta propuesta inesperada, era lo que había estado necesitando. Está bien, entonces tengo otros sueños en mente, respondió finalmente, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Te los iré contando a medida que avancemos, ¿te parece? Perfecto, asintió Alejandro. Que cada sueño sea una sorpresa. Hoy se trata de ti, Camila. Solo te pido que me dejes ayudarte. La intensidad en los ojos de Alejandro le hizo sentir una calidez que hacía mucho no experimentaba. Al ver su mirada, comprendió que, de alguna manera, él estaba tan comprometido en esto como ella misma. Y aunque no podía compartir con él la verdad sobre su condición, estaba dispuesta a dejarse llevar, a vivir este día como si el futuro no fuera una sombra en su camino. Entonces, vayamos a cumplir ese primer sueño, dijo Alejandro, tomando su abrigo y ofreciéndole la mano para salir juntos. Camila dudó por un instante, pero luego aceptó su mano, sintiendo un cosquilleo al tocar su piel. Era como si, en ese simple gesto, él le estuviera prometiendo algo que ella no podía entender, pero que, en el fondo, anhelaba descubrir. En las primeras horas de la madrugada siguiente, mientras la ciudad aún dormía, Alejandro y Camila se dirigieron hacia el punto de encuentro donde los esperaba la sorpresa que él había planeado con tanta dedicación.
El aire fresco de la madrugada acariciaba sus rostros y Camila, aún adormilada, miraba el paisaje con expectación, sin saber qué era lo que Alejandro había preparado. La emoción la invadía, mientras trataba de imaginar cuál sería la sorpresa que él le había prometido. Cuando llegaron, Camila se quedó sin palabras. Ante ella, un enorme globo aerostático de vivos colores se alzaba, listo para elevarse hacia el cielo. Las luces de la canasta iluminaban tenuemente el espacio, y la silueta del globo se dibujaba contra el primer resplandor del amanecer en el horizonte. Alejandro, observando la expresión de asombro en su rostro, sonrió satisfecho. ¿Qué opinas?, preguntó él, con un tono de orgullo en la voz. ¿Estás lista para ver el amanecer desde las alturas? Camila lo miró, con los ojos brillantes de sorpresa y emoción. Alejandro, esto es, sus palabras se quebraron y tomó una pausa, tratando de procesar lo que veía. No tengo palabras. Nunca imaginé que haríamos algo así. Recuerda que hoy es un día para cumplir tus sueños, le recordó él suavemente, extendiendo una mano hacia ella. Ven, confía en mí. Te prometo que será una experiencia inolvidable. Camila tomó su mano, y, juntos, subieron al globo aerostático, que comenzó a elevarse poco a poco. A medida que ascendían, Santiago se extendía bajo ellos, con sus calles y edificios aún sumidos en la penumbra de la madrugada. Pronto, la ciudad fue quedando atrás, y ellos se adentraron en un silencio sobrecogedor mientras el globo los llevaba más y más alto. La temperatura se volvía cada vez más fría, y Camila se acercó a Alejandro instintivamente. Él le pasó un abrigo, y ella, envuelta en su calidez, miraba fascinada el paisaje. El primer rayo de sol comenzó a asomar sobre las majestuosas montañas de la cordillera. A medida que el sol emergía en el horizonte, los colores del cielo se transformaban en tonos de naranja, rosado y dorado. El espectáculo era imponente. Camila sentía que cada minuto que pasaba en aquel lugar era un regalo, una oportunidad de reconectar con sus sueños más íntimos, esos que había abandonado hacía tiempo. Era como si en ese momento, la inmensidad de la naturaleza se fusionara con la pequeñez de su ser, dándole una extraña y renovadora sensación de libertad. Alejandro, por su parte, no podía apartar la mirada de ella. Había planeado ese vuelo como un modo de hacer realidad uno de sus deseos, pero no se había imaginado que verlo a través de los ojos de Camila fuera tan emotivo. La delicadeza de sus expresiones, la forma en que sus ojos seguían el horizonte, como sus labios temblaban de emoción contenida. Alejandro sintió que algo dentro de él se movía, una conexión más profunda de la que jamás había sentido. Es increíble, murmuró Camila, apenas consciente de que Alejandro la escuchaba. Nunca pensé que ver el amanecer desde aquí pudiera ser tan perfecto. Él la miró en silencio, intentando contener la intensidad de sus pensamientos, y finalmente respondió. Me alegra que lo sientas así. Creo que mereces tener este tipo de momentos, Camila. Sus palabras fueron susurradas, como si le temiera al silencio. Quiero que te sientas libre, sin límites, al menos por hoy. Camila lo miró, sus ojos ahora llenos de lágrimas contenidas. Había algo en las palabras de Alejandro, en su tono cálido y protector, que hacía que su corazón se acelerara. Él no conocía la verdad sobre su situación, pero la manera en que él se esforzaba por darle un día de sueños realizados le hacía sentir algo que había olvidado, esperanza. No sabes cuánto significa esto para mí, Alejandro, dijo ella, con voz suave y sincera. Esto es más de lo que jamás imaginé. Él le sonrió, tocado por su honestidad, y, sin poder evitarlo, tomó su mano. Los dedos de ambos se entrelazaron en un gesto espontáneo, una conexión silenciosa que parecía natural. Durante unos segundos, permanecieron así, sin hablar, disfrutando de la paz y el silencio mientras el sol ascendía más alto, iluminando todo a su alrededor. A medida que el globo continuaba su travesía por el cielo, Camila se permitió cerrar los ojos por un momento y sentir el viento frío en su rostro. Alejandro, observándola en su tranquilidad, se sintió aún más atraído por esa mujer que parecía mezclar en sí misma una dulzura infinita y un misterio insondable. El piloto del globo, que había mantenido un respetuoso silencio, les avisó entonces que era momento de descender. Alejandro miró a Camila,
y pudo ver en sus ojos que el momento la había tocado profundamente. ¿Estás lista para el siguiente sueño?, preguntó él, en tono de broma, aunque había un atisbo de preocupación en su mirada. No quería apresurarla, y temía que cualquier palabra pudiera romper la magia de ese instante. Camila lo miró y sonrió con una mezcla de alegría y tristeza. Aún tenía en mente los sueños que había deseado cumplir durante toda su vida, pero sentía que cada uno de ellos representaba una despedida de aquello que más amaba. Sin embargo, no quería que él notara esa melancolía, así que asintió, con determinación. Sí. Creo que estoy lista para el próximo, respondió, intentando sonar alegre. Mientras el globo descendía y la ciudad volvía a emerger bajo sus pies, Alejandro comenzó a imaginar cómo haría realidad el siguiente deseo. Sin saber exactamente lo que vendría después, ambos se miraron en silencio, conscientes de que cada segundo que pasaban juntos era único. Cuando el globo aterrizó suavemente y ambos volvieron a pisar tierra firme, Alejandro miró a Camila, notando la mezcla de alegría y nostalgia en sus ojos después de ver el amanecer en las alturas. Sin decir nada, ambos se dirigieron hacia el coche, dejando que el silencio entre ellos hablara de la conexión que parecía fortalecerse con cada momento. Alejandro, determinado a hacer de este día una experiencia inolvidable, pensó en el siguiente sueño de Camila. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Esa misma tarde, Alejandro la llevó a una de las plazas más emblemáticas de Santiago, un espacio lleno de vida, con árboles frondosos que proyectaban sombras sobre bancos de madera y caminos empedrados. La plaza estaba repleta de personas, familias, parejas, turistas, y en el centro, un grupo de músicos tocaba una animada melodía que parecía envolver el ambiente con un aire festivo y contagioso. Camila observaba la escena con cierta timidez. Alejandro, notando su inquietud, la miró con una sonrisa. ¿Sabes?, comenzó él, acercándose un poco más. Pensé que este sería el lugar perfecto para el segundo sueño. Camila levantó la mirada, un tanto sorprendida. ¿Aquí? ¿En medio de toda esta gente?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Exactamente aquí, respondió Alejandro, extendiendo su mano hacia ella con un gesto elegante y divertido. Quiero invitarte a bailar, Camila. Ella sintió un súbito nerviosismo. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, y la idea de bailar en público la hacía dudar. Sin embargo, algo en la sonrisa de Alejandro, en su mirada llena de sinceridad y calidez, la hacía sentir segura, como si en ese momento nada malo pudiera suceder. Bailar. No sé si sea buena idea, respondió, intentando disimular su nerviosismo. Confía en mí, solo será un baile, insistió él, sin retirar su mano. Camila lo miró por un momento, indecisa, pero finalmente aceptó. Tomó su mano, y Alejandro la guió hacia el centro de la plaza, justo donde los músicos tocaban una melodía que combinaba ritmos de salsa y cumbia. Alrededor, algunas personas se detuvieron a mirar, intrigadas por aquella pareja que parecía ajena a todo lo que sucedía a su alrededor. Alejandro, sin soltarla, la atrajo hacia él con suavidad, colocando una mano en su cintura. Camila sintió su respiración acelerarse, y sus mejillas se sonrojaron al notar la cercanía de sus cuerpos. Los primeros pasos fueron torpes, ya que ella aún intentaba dominar su nerviosismo, pero Alejandro, manteniendo una sonrisa de complicidad, la animó a relajarse. Solo mírame a mí, le susurró, con voz suave y tranquilizadora. No pienses en nada más, Camila. Ella asintió, clavando sus ojos en los de él, dejando que la música marcara el ritmo de sus movimientos. Poco a poco, los pasos comenzaron a fluir con naturalidad, y Camila empezó a dejarse llevar por la melodía y por la intensidad de la mirada de Alejandro. Se sentía libre, como si el mundo alrededor se hubiera desvanecido, quedando solo ellos dos, danzando en medio de una plaza iluminada por la luz dorada de la tarde. Los giros se hicieron más fluidos, y cada movimiento los acercaba un poco más. La mano de Alejandro en su cintura era firme, y cada vez que la sostenía, ella sentía una electricidad recorriendo su piel. En medio de un giro,
él la atrajo de nuevo hacia él, y ambos quedaron frente a frente, tan cerca que podían escuchar sus respiraciones entrelazadas. ¿Ves? Sabía que podías hacerlo, le susurró Alejandro, sin apartar la mirada de ella. No pensé que fuera capaz, admitió Camila, aún sorprendida por su propio atrevimiento. A veces solo necesitamos un empujón para darnos cuenta de que podemos hacer mucho más de lo que creemos, respondió él, sin soltarla. La música cambió a un ritmo más lento, y sin que ninguno de los dos lo mencionara, sus movimientos se adaptaron a la nueva melodía. Camila se permitió cerrar los ojos un instante, dejándose llevar completamente por el momento, sintiendo el calor de Alejandro y la armonía de sus pasos. No recordaba la última vez que había sentido algo tan intenso y liberador. Los minutos pasaron sin que ninguno de los dos quisiera detenerse. A su alrededor, las personas observaban, algunas con sonrisas de complicidad, otras aplaudiendo al ritmo de la música, pero para Camila y Alejandro, ellos eran los únicos en ese lugar. Finalmente, la canción terminó, y ambos quedaron en silencio, mirándose con una mezcla de sorpresa y emoción. Camila sintió que el corazón le latía con fuerza, y por un instante pensó que Alejandro podía escucharlo. No había palabras para describir lo que sentía, solo sabía que ese momento era especial, único, y que nunca lo olvidaría. Gracias, Alejandro, de verdad, murmuró ella, aún conmovida. No tienes que agradecerme nada, respondió él, tomando su mano con suavidad. Este día es para ti, Camila. Quiero que sientas que nada es imposible, ni siquiera tus sueños más ocultos. Ella sonrió, agradecida y, al mismo tiempo, vulnerable. En ese momento, sintió que podía confiar en él, que cada segundo que compartían era una oportunidad para descubrir algo nuevo y profundo. Luego de la intensa experiencia en la plaza, Alejandro y Camila continuaron su día con una sensación renovada de complicidad. Los pasos de baile todavía resonaban en sus cuerpos y, aunque ambos sentían el cansancio, la emoción por lo que seguía en esa jornada era más fuerte. Con una sonrisa enigmática, Alejandro condujo hacia las afueras de Santiago, tomando un camino serpenteante rodeado de montañas y campos verdes. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Camila, su curiosidad despertada al ver que se alejaban de la ciudad. Paciencia, respondió Alejandro con una sonrisa mientras miraba el camino. Digamos que esta vez, además de naturaleza, va a haber algo de arte involucrado. ¿Te suena? Camila sintió un cosquilleo en el pecho al escuchar la palabra arte. Desde que era pequeña, había soñado con pintar al aire libre, rodeada de paisajes vibrantes y colores que la inspiraran. Pero la vida, y ahora su situación personal, siempre la habían llevado en otra dirección. La emoción creció dentro de ella, aunque intentaba no hacerse ilusiones. Finalmente, el coche giró en un camino de tierra que los condujo a una amplia vinícola, rodeada por campos de flores silvestres que parecían extenderse hasta el horizonte. El aire estaba impregnado del suave aroma de las flores y la tierra húmeda, y el sol de la tarde bañaba el paisaje en una cálida luz dorada. Era el escenario perfecto. Alejandro, es hermoso, murmuró Camila, maravillada. Me alegra que te guste, respondió él, bajando del coche y abriendo la puerta para ella. Este es tu lugar para hoy. ¿Lista para convertirlo en una obra de arte? Camila lo miró con asombro, sin poder creer que realmente fuera a tener la oportunidad de pintar allí. Alejandro, sin esperar una respuesta, abrió el maletero del coche y sacó un caballete, un lienzo en blanco, pinceles de diferentes tamaños y tubos de pintura de todos los colores. Al ver todo el material, Camila no pudo contener una sonrisa de incredulidad. ¿Todo esto es para mí?, preguntó, sintiéndose como una niña a punto de abrir un regalo inesperado. Por supuesto, respondió Alejandro, sonriendo con complicidad. Dime, ¿cómo vas a crear una obra maestra sin las herramientas adecuadas? Ella rió, aún sorprendida, y se acercó al caballete mientras Alejandro preparaba cuidadosamente los pinceles y las pinturas en una pequeña mesa improvisada. Tomó un pincel entre sus dedos, sintiendo la textura suave de las cerdas, y luego miró el lienzo en blanco. Era una invitación para volcar sus emociones, sus sueños y sus miedos en una forma que pocas veces había tenido oportunidad de explorar.
Alejandro se apartó un poco, dándole espacio, y se sentó en una pequeña banca de madera desde donde podía observarla sin interrumpir. Había algo en la expresión de Camila mientras miraba el lienzo que lo fascinaba. Su concentración, el leve fruncir de su ceño y la delicadeza con la que elegía cada color lo dejaban embelesado. Camila comenzó a pintar despacio, primero trazos suaves y tímidos, probando los colores y cómo se mezclaban con la luz de la tarde. Pero, poco a poco, sus movimientos se volvieron más decididos, y sus pinceladas llenaron el lienzo con colores vibrantes y formas orgánicas que capturaban la esencia de las flores y del paisaje que la rodeaba. Cada trazo parecía contar una historia, y Alejandro, en silencio, se sentía cada vez más cautivado por esa mujer que convertía sus sueños en arte. «Tienes un talento increíble», dijo Alejandro en un susurro, más para sí mismo que para ella, pero lo suficientemente fuerte para que Camila lo escuchara. Ella se detuvo un instante y lo miró, sorprendida. «No es nada», respondió con humildad, bajando la mirada. Solo trato de poner en el lienzo lo que siento». «Y eso es precisamente lo que lo hace tan especial», respondió él, sin apartar la mirada del cuadro. Camila sintió que sus mejillas se calentaban y regresó al lienzo, concentrándose de nuevo en su obra. Con cada pincelada, los colores cobraban vida, y ella se dejaba llevar por la inspiración del momento, sin preocuparse por el resultado, solo disfrutando de la experiencia de crear. De expresar algo que había guardado dentro de sí durante demasiado tiempo. Pasaron los minutos, y el sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Alejandro no quitaba los ojos de Camila, fascinado por la manera en que cada trazo parecía reflejar una parte de ella misma. En ese momento, comprendió que no solo estaba viendo a una mujer talentosa, sino a alguien profundamente valiente, que a pesar de las dificultades, había encontrado un espacio para soñar y vivir con intensidad. Finalmente, Camila dio unos últimos retoques y se alejó un poco del lienzo para observar su obra completa. Alejandro, con una sonrisa de admiración, se levantó y se acercó para ver de cerca el cuadro. Los colores parecían vibrar con vida propia, capturando la esencia del campo de flores, pero también había algo más en esa pintura, un toque de melancolía. Una mezcla de alegría y nostalgia que parecía reflejar la esencia misma de Camila. «Es hermoso», dijo él, con una sinceridad que la hizo estremecer. «Realmente tienes un don, Camila». Ella sonrió, agradecida, y bajó la mirada, un tanto avergonzada por sus palabras. Sin embargo, al ver la expresión de Alejandro, supo que él hablaba con el corazón. En silencio, ambos contemplaron la obra, y el sol, ya bajo en el horizonte, arrojaba sus últimos destellos sobre el campo, iluminando la escena con una luz mágica. «Gracias, Alejandro. Por esto, y por todo lo que estás haciendo», dijo ella finalmente, con un tono suave y vulnerable. «No tienes que agradecerme», respondió él, mirándola fijamente. «Solo quiero que este día sea especial para ti, que sientas que puedes hacer todo lo que has soñado». Camila lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y algo más profundo, una emoción que ambos podían sentir pero que ninguno de los dos se atrevía a expresar en palabras. En ese momento, Camila comprendió que Alejandro había tocado algo en su interior, algo que había mantenido guardado por miedo, pero que ahora surgía con fuerza. «Entonces», dijo él, rompiendo el silencio con una sonrisa cálida. «¿Listos para el siguiente sueño?». Mientras el día llegaba a su fin, Alejandro condujo a Camila hacia la costa. El aire salado y fresco anunciaba la proximidad del océano, y la luna llena, que comenzaba a alzarse en el cielo, bañaba todo el paisaje con una luz suave y misteriosa. Camila, intrigada por la dirección en la que se dirigían, miraba a Alejandro con curiosidad. «¿Qué tienes planeado ahora?», preguntó ella, sonriendo mientras intentaba adivinar el siguiente sueño que Alejandro haría realidad. «Es una sorpresa», respondió él, manteniendo el misterio con una sonrisa juguetona. «Solo sé que te prometí cumplir tus deseos, y este me pareció perfecto para el final del día». Finalmente, llegaron a un pequeño muelle donde un barco los esperaba. El sonido de las olas golpeando suavemente contra la madera era el único ruido en el silencio de la noche. Alejandro tomó la mano de Camila y la ayudó a subir al barco, guiándola hasta la proa.
Con el motor encendido, comenzaron a alejarse de la costa, adentrándose en el mar abierto bajo el cielo estrellado. Camila se quedó en silencio, maravillada por la inmensidad del océano y la tranquilidad del momento. Miró hacia arriba, donde las estrellas parecían brillar con una intensidad especial, y suspiró, dejando que la paz de la noche la envolviera. Siempre he querido ver las estrellas así, desde el mar, es como si el tiempo se detuviera, murmuró, más para sí misma que para Alejandro. Me alegra que estemos aquí juntos para hacerlo, respondió él, acercándose a ella. Hoy es tu noche, Camila. No pienses en nada más que en este instante. Durante un rato, se quedaron en silencio, ambos perdidos en sus propios pensamientos, pero al mismo tiempo compartiendo la misma sensación de calma. La luz de la luna iluminaba el mar, y el reflejo sobre el agua creaba una escena casi irreal. Alejandro sintió que aquel momento era único, algo que jamás podría repetir con nadie más. De repente, sin decir una palabra, Alejandro se quitó los zapatos y miró a Camila con una sonrisa traviesa. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella, con una mezcla de sorpresa y diversión. Ven, saltemos al agua, dijo él, extendiéndole la mano. ¿Te atreves? Camila lo miró, sorprendida por la espontaneidad de su propuesta. El agua seguramente estaría fría, y nunca había pensado en nadar en el océano por la noche. Sin embargo, al ver la expresión de Alejandro, llena de entusiasmo y complicidad, sintió una oleada de adrenalina. Era su noche, su aventura, y no quería dejar pasar ninguna oportunidad. Está bien, pero si me congeló, será tu culpa, bromeó, quitándose también los zapatos y acercándose al borde junto a él. Prometo que no te dejaré congelarte, respondió Alejandro, con una risa suave. Contaron hasta 3 y, al mismo tiempo, se lanzaron al agua, rompiendo la calma de la superficie en un instante. El frío los envolvió, y ambos soltaron un grito ahogado al sentir la intensidad de la temperatura. Sin embargo, la risa no tardó en surgir, y entre el eco de sus carcajadas y el vaivén de las olas, se abrazaron instintivamente para compartir el calor. «¿Estás loco?», exclamó Camila, riendo mientras intentaba adaptarse al agua. «Lo sé. Pero te prometí una noche inolvidable», respondió él, aún sin soltarla. Sus cuerpos se mantuvieron unidos, flotando en el agua mientras el frío inicial se desvanecía y el calor de su cercanía los envolvía. A su alrededor, el océano era un vasto manto oscuro, y sobre ellos, las estrellas brillaban intensamente. La quietud de la noche y el sonido de las olas los rodeaban, creando una atmósfera íntima y casi mágica. Sin decir nada, ambos miraron hacia el cielo, compartiendo un silencio cargado de emociones. En ese momento, Camila se sintió vulnerable y libre a la vez, como si el mar y las estrellas la hubieran despojado de cualquier barrera. Alejandro la miró, notando la expresión de paz en su rostro, y sintió una ternura profunda, una conexión que iba más allá de las palabras. «Gracias, Alejandro», dijo ella finalmente, con voz suave. «No sabes cuánto significa esto para mí». «Camila, este día es tan especial para mí como lo es para ti», respondió él, sin apartar la mirada de sus ojos. «No quiero que lo olvides nunca». El silencio volvió a envolverlos, pero esta vez, era un silencio lleno de significado. Abrazados bajo el cielo nocturno, sintieron que el tiempo realmente se había detenido, y en ese instante, todo parecía perfecto. Con una última mirada al cielo, Alejandro la ayudó a regresar al barco, donde se cubrieron con mantas para calentar sus cuerpos. Sin decir nada más, se sentaron juntos, mirando el horizonte y dejando que la paz de la noche los envolviera, listos para el próximo sueño que aún les aguardaba. Mientras el barco regresaba lentamente hacia la costa, Alejandro no podía apartar la vista de Camila. Ella, envuelta en una manta, observaba las estrellas aún brillando en el cielo. Su expresión era serena, pero había algo en sus ojos que le inquietaba profundamente, una tristeza sutil, casi imperceptible, que parecía atrapada detrás de cada sonrisa y de cada momento de alegría. Él se sentía cada vez más atraído por ella, atrapado en una mezcla de fascinación y una inquietud creciente. Con cada deseo que cumplían,
Alejandro sentía como esa atracción se transformaba en algo más, en un sentimiento que crecía con cada instante que compartían, algo inesperado, pero que ya no podía ignorar. La forma en que Camila se entregaba a cada momento, como si no hubiera un mañana, le resultaba tan hermosa como desconcertante. De repente, ella se giró y lo sorprendió mirándola, lo que hizo que Alejandro desviara la vista rápidamente, sintiéndose como un niño atrapado en su propio embeleso. Camila sonrió, levemente divertida, y él sintió que debía decir algo, cualquier cosa que le permitiera romper el silencio y expresar la intensidad de lo que sentía. Camila, comenzó, con voz vacilante. Este día contigo ha sido diferente a todo lo que he vivido. Me doy cuenta de que hay algo en ti que no logro comprender completamente. Camila lo miró, y la sonrisa en su rostro se desvaneció levemente. Parecía que estaba a punto de decir algo, pero se contuvo, como si hubiera un secreto demasiado grande que no estaba dispuesta a revelar. Alejandro, murmuró, desviando la mirada hacia el horizonte. ¿Por qué tienes tanta prisa en cumplir estos sueños?, preguntó él, atreviéndose a formular la pregunta que lo atormentaba. Es como si quisieras vivirlo todo en un solo día, ¿hay algo que no me estás contando? Camila guardó silencio, y el sonido de las olas llenó el espacio entre ellos. Alejandro sintió como la incertidumbre crecía en su pecho. Sabía que había algo más, algo que ella no le había dicho, y esa sospecha lo hacía sentir impotente, como si la cercanía que habían compartido todo el día fuera una ilusión frágil. Lo siento, dijo finalmente, con una sonrisa triste. No es que quiera esconderte algo, Alejandro. Es solo que, hay cosas que son difíciles de compartir. Alejandro asintió, tratando de comprender, aunque la frustración lo embargaba. No quería presionarla, pero cada vez se sentía más cautivado por esa mujer que parecía llevar consigo una carga invisible, algo que la empujaba a vivir cada momento con una intensidad desesperada. Sabes, he pasado mucho tiempo de mi vida sin sentir nada real, confesó él, en un intento por abrirse también. Hoy, contigo, es la primera vez en mucho tiempo que siento que estoy realmente vivo. Y creo que eso es, en parte, lo que me hace preocuparme, por ti. Camila lo miró, sorprendida por la honestidad en su voz. No había esperado que él le confesara algo tan personal, y en sus ojos pudo ver la vulnerabilidad de alguien que también cargaba sus propios miedos. Gracias, Alejandro. De verdad, dijo ella, su voz suave, casi un susurro. Es solo que, a veces, el tiempo parece escapar de nuestras manos, y queremos vivirlo todo antes de que se nos vaya. ¿Entiendes? Él la miró en silencio, intentando procesar sus palabras. Había algo en esa confesión que parecía una despedida, algo que le hacía temer que este día, estos momentos con ella, fueran más fugaces de lo que había imaginado. Sintió una punzada en el pecho, una urgencia por protegerla de lo que fuera que la hacía sentir así. Quiero entenderte, Camila, dijo, con voz firme. Y quiero que sepas que no estás sola en esto, sea lo que sea. Camila solo le sonrió, pero sus ojos se llenaron de una emoción que él no logró descifrar del todo. La madrugada se acercaba, y con ella, el fin de las 24 horas que Alejandro había prometido a Camila. Habían compartido momentos de una intensidad que él jamás había experimentado, y aunque habían cumplido ya casi todos los deseos que ella le había revelado, Alejandro sentía que había algo más. Un último anhelo que Camila aún no le había contado. Mientras caminaban juntos a la orilla del mar, el sonido de las olas llenaba el silencio que se había instalado entre ellos. Alejandro la miraba de reojo, preguntándose si debía hablar o esperar a que ella rompiera el silencio. Sentía una presión en el pecho, una necesidad de decirle lo que sentía, pero al mismo tiempo, una inexplicable resistencia lo detenía. Camila, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Sé que hoy ha sido un día especial. Y siento que he podido conocerte de una forma que nunca pensé posible. Ella lo miró, y Alejandro notó un brillo en sus ojos, algo entre nostalgia y tristeza. Sabía que era el momento de confesar lo que sentía, pero había algo en la expresión de Camila que lo inquietaba, que le hacía sentir que una distancia invisible lo separaba. Continuó él, buscando las palabras correctas.
Creo que en este poco tiempo, has cambiado algo en mí. No quiero que este día termine sin decirte. Camila lo interrumpió suavemente, colocando una mano sobre la suya. Alejandro, yo también quiero decirte algo. Su voz era suave, temblorosa. Para mí, este día ha sido más de lo que podía imaginar. Pero, hay algo que necesito que entiendas. Él la miró, ansioso, sintiendo que en ese momento se estaba revelando el misterio que la rodeaba. Había algo en su tono, en la profundidad de sus palabras, que le hizo contener la respiración. Dime, Camila. El tono de Alejandro era casi una súplica. Lo que sea, quiero saberlo. Ella bajó la mirada, y en sus ojos apareció una sombra de dolor, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran demasiado pesadas. Después de un instante de silencio, levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Alejandro, cargados de emociones que no necesitaban explicación. Pero justo cuando parecía que iba a hablar, ella se detuvo. La tensión en el aire se volvía insoportable. Alejandro sentía que había algo urgente, una verdad oculta que necesitaba conocer antes de que aquella noche terminara. Habían compartido tanto en un solo día, y sin embargo, algo en Camila le hacía sentir que aún no la conocía completamente. Ella, con la mirada baja y los ojos enrojecidos, parecía debatirse entre hablar o permanecer en silencio, atrapada en su propio mundo de dudas y dolor. Finalmente, incapaz de contenerse, Alejandro tomó sus manos y, mirándola fijamente, le dijo con una intensidad que la dejó sin aliento. Camila, necesito que me digas la verdad. ¿Qué es lo que estás escondiendo? ¿Por qué esta urgencia de vivir todo en un solo día? Su voz temblaba ligeramente, cargada de emociones contenidas. No puedo seguir fingiendo que no veo la tristeza en tus ojos. Por favor, dime qué es lo que te pasa. Ella alzó la mirada lentamente, y sus ojos, llenos de lágrimas, lo miraron con una mezcla de tristeza y resignación. Alejandro sintió una punzada en el pecho, nunca había visto tanto dolor en una sola mirada. Entonces, Camila, tomando una profunda respiración, comenzó a hablar, con una voz apenas audible. Alejandro, hay algo que no te he contado, algo que no quería que supieras porque temía arruinar este día. Su voz se quebró, y un par de lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Hace apenas unas semanas, fui diagnosticada con una enfermedad terminal. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El impacto de sus palabras lo golpeó con tal fuerza que apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. La miró, incrédulo, como si su mente se negara a aceptar lo que ella acababa de decir. No, no puede ser. Camila, eso no puede ser cierto, murmuró, con voz entrecortada, aferrándose a sus manos como si temiera perderla en ese mismo instante. Ella asintió, con el rostro cubierto de lágrimas y los labios temblorosos. Lo siento tanto, Alejandro. No quería que te enteraras así. Intentó contener el llanto, pero su dolor era evidente. Por eso quise vivir este día contigo, por eso necesitaba cumplir esos sueños, porque no sé cuánto tiempo me queda. Alejandro, aún en shock, apartó la mirada, intentando procesar la devastadora revelación. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y desesperación que nunca antes había experimentado. La idea de perder a alguien tan especial, alguien que había llegado a significar tanto para él en tan poco tiempo, le resultaba insoportable. Camila, no puedo aceptar esto. No puedo perderte así, dijo con voz rota, volviendo a mirarla. Debe haber alguna manera, algún tratamiento, algo que podamos hacer. Ella negó con la cabeza, tratando de calmarlo. Alejandro, no hay nada que puedas hacer. Los médicos han sido claros. He intentado aceptar mi destino, y hoy me has dado un día que jamás olvidaré. Eso es lo único que necesito. Alejandro, aún en shock por la revelación de Camila, sintió que no podía simplemente aceptar aquel destino tan cruel. Una ola de determinación lo invadió, impulsada por el amor que había descubierto en sí mismo en esas últimas horas. La idea de perderla lo desgarraba, y la desesperación lo llevó a aferrarse a una sola posibilidad, luchar. Camila, esto no puede terminar así,
dijo él con una firmeza que le sorprendió incluso a ella. No voy a quedarme de brazos cruzados. Vamos a ver a otros médicos, los mejores. Debe haber algo que no te han dicho, alguna esperanza que aún no conocemos. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y ternura, como si intentara explicarle con la mirada que ya había intentado aceptar su destino. Sin embargo, la intensidad en los ojos de Alejandro la hizo dudar. Alejandro, no quiero que sufras más, ni que te aferres a algo imposible, murmuró, con la voz rota. Ya me he hecho a la idea. No quiero pasar mis últimos días entre clínicas y hospitales. Pero no estás sola, Camila. Yo estoy aquí contigo, y mientras haya una mínima posibilidad, voy a luchar por ti, insistió, tomando sus manos y mirándola a los ojos con una decisión que ella no había visto antes. Dame esta oportunidad. Si no por ti, hazlo por mí. Camila bajó la mirada, dudando. Su corazón latía rápidamente, dividido entre el miedo a la decepción y el débil resplandor de una esperanza. Sabía que aceptar significaba exponerse a más dolor, pero, en el fondo, no quería romper ese lazo que había nacido entre ellos. Está bien, susurró finalmente, con un leve suspiro. Acepto. Pero prométeme que, pase lo que pase, no te guardarás ningún rencor. Alejandro asintió sin dudar, y sin perder un segundo, comenzó a hacer llamadas y organizar la consulta con los mejores especialistas. Poco después, ya estaban en camino hacia una prestigiosa clínica, conocida por su enfoque innovador y su equipo de expertos en casos complejos. El trayecto en el coche fue silencioso, ambos perdidos en sus pensamientos, pero con las manos entrelazadas como un acto de mutua fortaleza. Alejandro mantenía la vista al frente, concentrado y decidido, mientras Camila observaba por la ventana, intentando procesar la mezcla de temor y esperanza que crecía en su interior. Al llegar a la clínica, Alejandro la guió con suavidad, y Camila se dejó llevar, aceptando la fuerza de su apoyo. La tensión en la sala de espera de la clínica era casi insoportable. Alejandro y Camila estaban sentados uno al lado del otro, pero en silencio, ambos perdidos en un torbellino de emociones. Camila apretaba sus manos con fuerza, tratando de prepararse para cualquier noticia, mientras Alejandro no dejaba de mirarla, ansioso y lleno de esperanza. Finalmente, la puerta se abrió, y el doctor entró con una expresión difícil de descifrar. Los miró a ambos y, después de una breve pausa, soltó un suspiro. Camila. Alejandro, comenzó, mirándolos a ambos con seriedad. Tengo algo importante que decirles. El corazón de Alejandro se detuvo por un momento, mientras Camila contenía la respiración, preparándose para recibir la confirmación de su destino. Ha habido un error con los resultados de tus exámenes, Camila, dijo el doctor, mirando directamente a ella. Lo que te dijeron en la clínica anterior fue un diagnóstico incorrecto. Hubo una confusión con los exámenes de otra paciente. Tus resultados fueron cambiados por error. Camila lo miró, completamente atónita, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. ¿Quiere decir que no estoy enferma?, preguntó, en un susurro, incapaz de creer en sus propias palabras. El doctor asintió con una sonrisa suave, pero sincera. Eso es correcto. Los exámenes actuales muestran que estás completamente sana, Camila. Lamento profundamente el dolor que esto te haya causado, y la confusión por la que has pasado. La noticia cayó sobre ellos como un rayo. Camila sintió una mezcla de alivio y confusión, una alegría tan intensa que se convirtió en lágrimas. Alejandro, a su lado, la miraba con el rostro lleno de emoción, sin poder contener la felicidad que lo invadía. La abrazó con fuerza, sintiendo como la tensión de todo aquel día finalmente se disipaba. Camila, ¿estás bien? ¿Estás bien?, murmuró Alejandro, entre lágrimas de alivio y felicidad. Ella, aún en estado de shock, solo pudo sentir, abrazada a él, sin poder creer que el futuro que creía perdido volvía a abrirse frente a sus ojos. Con la confirmación de su salud, Camila y Alejandro salieron de la clínica tomados de la mano, ambos aún asimilando el impacto de la noticia. La alegría y el alivio se entremezclaban con una sensación de renacimiento. Camila,
que había pasado semanas creyendo que sus días estaban contados, sentía ahora que el mundo volvía a abrirse ante ella, lleno de posibilidades. Alejandro, murmuró, aún con lágrimas en los ojos. No sé cómo agradecerte. Sin ti, jamás habría llegado a este momento. No habría tenido la fuerza para enfrentar la verdad. Alejandro la abrazó con ternura, sin poder ocultar la emoción que lo embargaba. No tienes que agradecerme nada, Camila. Hoy estamos juntos y eso es lo único que importa, le susurró, mirándola con una intensidad que hacía evidente la promesa que le ofrecía. Ahora tenemos un futuro que construir, ¿te animas? Ella lo miró, sonriendo con una mezcla de gratitud y amor, y asintió sin dudarlo. Aquella experiencia les había dado una nueva perspectiva de la vida y ambos sabían que no querían vivir con el peso de la rutina o los miedos que a menudo limitan a las personas. Decidieron mudarse a un pequeño pueblo en la costa, donde el ritmo de vida era tranquilo y donde podrían empezar de nuevo. En poco tiempo, Alejandro comenzó un proyecto social dedicado a ayudar a jóvenes y familias de la comunidad local. Invirtió en la creación de talleres de capacitación y espacios de aprendizaje, donde las personas del pueblo pudieran desarrollar nuevas habilidades y mejorar sus oportunidades de vida. Su trabajo no solo le dio un propósito renovado, sino que le permitió conectar con las personas de una forma que jamás había imaginado. Camila, por su parte, abrió una floristería que combinaba su amor por las flores y por el arte. En un rincón de su tienda, habilitó una pequeña galería donde exhibía sus pinturas, obras llenas de colores vibrantes y de emociones profundas, inspiradas en las experiencias de aquel día que había transformado su vida. La floristería pronto se convirtió en un punto de encuentro en el pueblo, un lugar donde las personas acudían no solo a comprar flores, sino a conversar y sentirse acogidas por la calidez de Camila. Cada mañana, ambos caminaban por la playa al amanecer, recordando el vuelo en globo, el baile en la plaza, el campo de flores y la noche bajo las estrellas. Estos recuerdos se habían vuelto una promesa silenciosa, vivir cada día con la misma intensidad, sin desperdiciar un solo momento. ¿Sabes, Alejandro?, dijo Camila una mañana, mientras miraban el horizonte. A veces pienso en todo lo que pasamos y no puedo evitar sentir que esto fue un milagro, una segunda oportunidad que no todos reciben. Alejandro la rodeó con sus brazos, mirándola con amor. Así es, Camila. Y no pienso desaprovechar ni un solo día contigo. A lo largo de los años, el amor de Alejandro y Camila creció y se fortaleció. Sus vidas se llenaron de momentos simples pero significativos, risas compartidas, proyectos construidos juntos y sueños que seguían cumpliendo uno a uno. Cada instante juntos era un recordatorio de lo que casi habían perdido, y esa conciencia los impulsaba a vivir con gratitud y pasión. Camila, rodeada de sus flores y pinturas, encontró en su arte una manera de expresar la belleza de la vida y de los segundos que compartía con Alejandro. Y él, inmerso en su trabajo comunitario, descubrió la plenitud de dar y recibir a partes iguales, sabiendo que había encontrado a la persona con quien quería compartir el resto de sus días. Juntos, vivieron como solo pueden hacerlo aquellos que alguna vez sintieron el peso de la pérdida inminente. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.